es el sistema internacional? ¿O MKS? Es un sistema de medición que tipo, varios países se pusieron de acuerdo para tenerlo. ¿Vieron que les dije que estudio medicina? Bueno, tengo una letra, perdón, acorde. Internacional MKS. ¿Y para qué sirve? ¿Qué significa? Esta sigla. Uy, esta sigla. Esto que está acá. Sistema métrico internacional. Esto de Metros, MKS. kilómetros y segundos. Bien, perfecto. Es lo que se usa normal, o sea, idealmente en todo el mundo. Hay otros países donde usan otro sistema, que tienen libras y esas cosas caras, pero no nos gustan. Bien. Y tenemos metro. ¿De qué es de acá? Puede ser kilómetro, piénsenlo. Ah, muy bien, kilogramos. Y segundos. Bien, genial. ¿El metro, unidad de qué cosa es? De distancia, ¿ves? Longitud. Longitud. ¿Kilogramo? Peso. ¿Peso? Masa. Masa. Perdón. ¿Segundos? Tiempo. Fácil. Tiempo, muy bien. Ok. Y ahora... Ahí voy a usar este porque es muy lindo. Bien. ¿En qué se mide la velocidad? Metros sobre segundo. En este sistema lo podemos medir en metros sobre segundo. Muy bien. ¿La aceleración en qué se mide en este sistema? Metro segundo al cuadrado. Muy bien, metro sobre segundo al cuadrado, ¿sí? ¿Y fuerza? En Newton. Newton. ¿Y qué significa Newton? Metros por kilogramo sobre segundo al cuadrado. Bien, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Que de hecho, nos vamos adelantando, este es el componente masa, este es el componente aceleración. Masa por aceleración igual fuerza. ¿Se dieron cuenta de esto? ¿O no? No. Bueno, esto pasa Sí. siempre. ¿Sí? La fórmula de velocidad, ¿cómo era? Delta X sobre delta T. Delta X, ¿en qué se mide? Metro. Delta T, segundos. ¿Sí? Entonces la fórmula me tiene que dar las unidades con las que se supone que estoy trabajando, ¿estamos? Vale. Bien. No sé cómo se borra todo esto. A ver acá, no. Un segundito que lo estoy copiando. Ah, mira. Acá está todo. Bien. Ya casi termino. Bien. Listo. Si querés borrar ¿Listo? ya puedes. No sé otra cosa. Ahí está, muy bien. Bien, ahora. Bueno, esas cosas de unidades, chicos, las tienen que saber bien, porque es muy importante. Bien. ¿Dónde está? Eso no. Ese. ¿Quieren que les muestre así un par de diapositivas y después hacemos dudas? ¿O quieren hacer dudas y después les muestro un par de diapositivas? Como el resto. Diapositivas y después dudas. Bueno, dale. Dale. Qué bueno está. Bueno, les canté el final de la diapo, como siempre. Este es un resumencito de las fórmulas que si vieron la clase van a ver que las conocen todas. Si no vieron la clase, van a tener que ir a dar la clase después, ¿sí? Bueno, ¿por qué puse esto yo acá? Además de hacerme la graciosa, que a veces me sale y a veces no, ¿por qué puse esto acá? Porque peso es diferente de masa. Bien. ¿Está bien decir yo peso 50 kilos o 65 kilos? Perdón, kilos. ¿Está bien decir eso? ¿Cómo lo dirían mejor? Mi masa es de 65 kilogramos, ¿no? Sí. Creo que Porque sí. peso, ¿qué es?
¿Es una fuerza? Bien, es una de todas las fuerzas que existen, ¿no? Vamos a poner acá. Bien. Entonces, el peso lo medimos en newtons, mientras que la masa en kilogramos. ¿Vamos? Son dos magnitudes distintas. Bien. Bueno, acá tienen resumido como la primera ecuación, la que van a usar siempre. Acá abajo está la fórmula de peso. ¿Vamos? Bueno, esta F es fuerza. Y este simbolito que está acá adelante significa sumatoria, es decir, todas las fuerzas que estén ahí involucradas las van a tener que sumar, básicamente. Masa por aceleración. Ahora vamos a charlar un poquito más de esta fórmula. Y esto que ven acá abajo de coseno y seno, que seguramente ya les hace mal a la vista. Nada, ¿con qué tiene que ver? A ver si alguno sabe decirme, si dieron la clase. ¿Con qué tienen que ver estas dos? Con planos los ángulos. inclinados. ¿Cómo? ¿Me repiten de vuelta? Descomposición de fuerza, muy bien. Por ejemplo, si yo tengo una cajita, ¿sí? Y a esta cajita yo le ato una soga y la empiezo a tirar. Claramente, si ustedes se imaginan lo que yo me imaginé, voy a tener la soga de esta manera. Entonces la fuerza va a estar de esta manera orientada, ¿no? ¿Qué pasa? Nuestros ejes cartesianos, ¿cómo están? De esta manera. Entonces, si yo quisiese calcular su valor, ¿sí? Esto es Y y esto es X. Si yo quisiese calcular su valor, el valor de la fuerza, ¿vamos? O sea, yo puedo tener, por ejemplo, el valor de esta fuerza de acá. Me corrijo, no sé, 80 newtons. Pero yo quiero saber cuál es el valor de esta fuerza en el componente X, ¿sí? En el eje X, en la horizontal. ¿Qué hago? Bueno, uso esta fórmula, que yo se los mostré en el video, ¿sí? Para poder poner esta fuerza en este eje, básicamente, ¿sí? Lo reflejamos, y acá tenemos nuestro componente en X, fuerza X, y si yo quiero calcular algún dato en Y, la reflejo en Y, ¿sí? Y tengo mi componente en Y. Hasta acá esto dentro de todo no es difícil, ¿no? Esto que acabo de mostrar. Por ahí les trae algún recuerdito de la secundaria incluso. Bien, genial. Seguimos entonces. Bueno, y si quieren calcular fuerza en X, usan fuerza por coseno. Si quieren calcular fuerza en Y, fuerza por seno, ¿sí? Hay un temita. A ver si ustedes quieren que les explique o no. Que cuando ustedes tienen un plano inclinado, si ustedes vieron el video, se van a, o escucharon la clase pasada, van a... ¿Qué pasa? El peso, ¿sí? ¿El peso hacia dónde se dirige? La fuerza peso. Hacia abajo donde está inclinado el plano. Hacia el centro de la Tierra, ¿no? Claro. Sí. Claro, bien. Entonces yo tengo acá una esfera que sería nuestro planeta. Y tengo acá esta caja, ¿sí? En un plano inclinado. Esto haría así, ¿o no? Es decir, acá ampliado sería así la fuerza. Ahora, nuestro eje cartesiano tiene que ir a la par de la superficie, digamos. ¿Sí? Entonces, el peso ¿entra dentro de nuestro eje cartesiano? No, se descompone en peso en X, muy bien, como están diciendo en el chat. Entonces voy a tener mi componente en X, esto es una X, y mi componente en Y. ¿Qué pasa con esto? Y nos cambian las fórmulas, ¿sí? Nos quedaría peso en X es igual a peso por seno del ángulo, y peso en Y, peso en Y es igual a peso por coseno. O sea, ¿ven que está invertido lo de seno-coseno? Sí. Necesito que presten atención a eso. ¿Les trae o sea, ¿les confunde esto?
¿O no? Porque el cuatrimestre pasado tuvieron una de quilombos con esto y bueno, les tuve que explicar el porqué, pero ¿ustedes lo entienden o necesitan que les dé el porqué? Más o menos, pero por ahora está, en mi caso. O sea, les digo porque tiene que ver con trigonometría. Ah, ¿Sí? Es un tema que ustedes en realidad deberían como reconocer del secundario, que nadie se acuerda, ¿sí? Está bien. Pero les muestro. Es con esto, ¿ven? Si quieren se los muestro, pero me parece como un montón. ¿Quieren saberlo? Bueno, ahora después entonces se da cuenta. Antes de pasar a eso, entonces, bueno, ténganlo ahí como en un rinconcito de su cerebro. Antes de pasar a eso exactamente, uy, vamos a esto. Ahí está. Bien. ¿Alguien me dice de qué trata la primer ley de inercia? Si no, los que no me conocen, me gusta que la clase sea participativa, así que, a ver, háblenme. Todo cuerpo pertenece en equilibrio, a menos que haya otra fuerza que actúe sobre ella. Bien, o sea, ¿y qué otra condición más? Si no hay una fuerza que actúe o... O sea, si no hay una fuerza externa que lo altere, digamos. Pero piensen una cosa. Si no hay tengo- una fuerza que contrarreste la de la gravedad. Esperen, vamos a borrar esto. Piénsenlo de esta manera. Oh, Dios. Bueno. Piénsenlo de esta manera. Esto es una mesa. Sí, estoy dibujando lo que estoy viendo. Un café. Tengo mi taza de café. ¿Sí? Acá está la fuerza peso. ¿Y esto se mueve? no. No, ¿por qué? Sí hay una fuerza. O sea, ¿es posible que las cosas no tengan fuerza? Porque hay una fuerza contraria. Bien, Claro. ¿cuál? La normal, la La que va para fuerza arriba. normal. Muy bien. ¿Y qué pasa? ¿Cómo tienen que ser las fuerzas para que esto no se mueva? Igual. Ah, iguales y cómo. Contraria, opuesta. Que estén en equilibrio. Bien. Tienen que tener la misma dirección y sentido contrario e igual magnitud. ¿No? Bien, perfecto. Entonces, yo se me va a cumplir la primera ley siempre y cuando o no hayan fuerzas o las fuerzas, ¿qué pasa? Se cancelen entre sí. ¿Va? Claro. Bien. Y entonces nuestro cuerpo va a mantener su movimiento. ¿Vamos? Que si vieron la clase, vieron que yo les dije, creo que lo dije, lo de estamos en el colectivo y ¿qué pasa? Frena de golpe, ¿sí? El colectivo frena de golpe, o sea, viene con una velocidad, ¿no? Y nosotros nos movemos con esa velocidad, aunque no parezca. ¿Vamos? Ahora, el colectivo frena de golpe, ¿sí? Frena de golpe. Y nosotros, ¿tenemos algo con una fuerza que nos frene? No. No. ¿Qué es lo que nos va a frenar? El poste contra la cara, no sé, caernos contra el piso, ¿sí? Hasta que no choquemos contra otra cosa no vamos a parar nosotros. Por eso tendemos a seguir el movimiento y a caernos, pero bueno, gracias a Dios tenemos, bueno, gracias a nosotros, tenemos reflejos que nos hacen como parar un poco. ¿Ah? ¿Se entiende lo de la inercia? Sí. Sí. Bien, ¿y cuál es la ecuación que corresponde a la ley de inercia, a la primera ley entonces? Si es o no hay fuerzas o es igual a, o se anula. La suma de las fuerzas es igual a 0. La sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Vamos? Si la sumatoria de fuerzas es igual a 0, quiere decir, fíjense cómo es la ecuación en realidad, es masa por aceleración, ¿no? Si la sumatoria de fuerzas es igual a 0, la velocidad va a ser constante, no voy a tener aceleración. Ustedes imagínense que tenemos un bloque, siempre con bloques, y está atado con una soga, ¿sí? Y hay personitas tirando de un lado y personita tirando del otro. Y supongamos que hacen la misma fuerza. Esto puede quedarse o quieto o moverse a velocidad constante, siempre y cuando las fuerzas sean iguales, ¿sí? ¿Se lo imaginan? ¿El movimiento? Sí, profe.
Bien, entonces, siempre que yo tenga sumatoria de fuerzas igual a 0, siempre, esto se le dice sí, solo sí, para los que están cursando IPC, velocidad constante, sí, solo sí, aceleración igual a 0, sí, solo sí, es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Está? Esto importantísimo. Ahora, ¿cuál es la ley más importante? La segunda. ¿Y de qué trata? Que si la sumatoria de la fuerza, digamos, no es igual a 0, va a haber una aceleración. Perfecto. Muy bien. ¿Y cómo interactúa esa aceleración en relación a la masa? ¿Es inversa? No, proporcional a la fuerza. Ustedes piensen una cosa. Si yo tengo una masa... que se conectan más personas. Si yo tengo... O sea, tienen dos maneras de hacerlo. O primero, despejar la ecuación en función de la masa. O segundo, pensarlo y razonarlo. A mayor masa, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Ese cuerpo va a tener mayor inercia. ¿Estamos? Entonces va a ser inversamente proporcional. No tiene fuerza, si no, lo pueden hacer de esta manera. Dividido aceleraciones igual a masa. Si yo subo la... Perdón. Vamos a hacer así no. Aceleraciones igual a sumatoria de fuerzas dividido masa. Si yo aumento la masa, la aceleración que va a tener es menor. ¿Sí? Si yo quiero empujar un auto enorme, pesadísimo, a mayor masa me va a costar más, ¿o no? Claro. ¿Sí? Entonces voy a tener que aplicar más fuerza para obtener la misma aceleración que quizás tenía empujando un auto menos pesado. ¿Está? Entonces, a mayor masa, fíjense acá, menor aceleración. Esto tienen que razonarlo, no se lo anoten así porque yo lo escribí acá. O sea, sí, anótenselo, pero razónenlo. ¿Estamos? Cuanto mayor masa yo tenga, mayor inercia, y más me va a costar romper con esa tendencia a el reposo de esa cosa, ¿sí? O a romper con el movimiento que venía esa cosa, ¿sí? Si no entienden, me lo dicen, ¿eh? Porque a veces no uso las mejores palabras. Bien. Bueno, entonces si hay una sumatoria de fuerzas distinta de 0, es porque hay una aceleración, esa aceleración es constante, y si la aceleración es constante, el movimiento es de tipo uniformemente variado, ¿sí? Esto es importante que se lo acuerden y se los puse de esta manera, porque no sé por qué hacen una disociación, o sea, separan el conocimiento de cinemática por un lado y de dinámica por el otro. Y son dos cosas que están sumamente juntas, ¿sí? Están unidas. Podemos ir entonces de un ejercicio de dinámica a cinemática claramente, y de hecho hay ejercicios así. Bien, y la tercera ley de Newton, que pobrecita no la usamos mucho, pero es importante. Acción, reacción. Ajá. Que todas las fuerzas se presentan de a pares. ¿Y qué significa eso? Que hay dos fuerzas siempre de sentido contrario, opuesto. Lo que estaba explicando con la taza de café, algo así. ¿La normal y el peso son pares de interacción, entonces? Paren, aclaro. Cuando yo tengo una acción y una reacción a esa acción, se le dice que son pares de interacción, ¿sí? Ahora, ¿la normal y el peso son pares de interacción? No. El peso y la fuerza que ejercemos nosotros sobre la Tierra sería el otro. Ah, muy bien. Esperen que borro todo este desastre que está acá. Bien. Ojo con los micrófonos, que se escucha una risa de fondo que me envidia un poco. Bien. Tenemos la Tierra. ¿Sí? Chicos, apagan los micrófonos, porfa. Y préndanlos cuando van a hablar. Bien. Tenemos entonces acá una personita y esto tiene el peso, ¿sí? Tiene su propio peso. Y como dijeron bien recién,
El par de interacción de esta fuerza va a estar en el centro de la Tierra, ¿sí? Interaccionando con esta fuerza de igual magnitud, igual dirección, pero sentido contrario. Y le podemos llamar peso prima. ¿Vamos? ¿Qué pasa? Esta persona, ¿sí? Por solamente tener masa y estar expuesto a la gravedad, ¿sí? Va a estar sometido a una fuerza llamada peso. Ahora, esta fuerza llamada peso lo atrae hacia el centro de la Tierra. ¿Por qué? Porque en el centro de la Tierra tiene otra fuerza que reacciona a su propio peso y le dice, vení conmigo. ¿Estamos? Ahora, vamos a hacerlo un poquito más complicado. Si yo tengo una superficie y acá tengo un cubo. Vamos a hablar, nuestro sistema ahora va a ser la normal, ¿sí? Por ejemplo, la normal del piso va a estar orientada para arriba. Vamos, esperen, porque acá está acá. La normal del piso, acá la hacemos para arriba. ¿Vamos? ¿Dónde va a tener el par de interacción acá? Contrario, para abajo, entonces. Pero no, no, les voy a hacer otro ejemplo porque con este lo voy a marear con rozamiento. Vamos a hacerlo con una soga. Ahí va. Tenemos una soga y una caja, ¿sí? Ahora sí. Tenemos la caja va a tener una fuerza hacia arriba, ¿sí? Que va a ser nuestra normal o tensión, ¿sí? Por ser en realidad la soga. ¿Dónde está el par de interacción, sí, de la soga? No está en que, o sea, la soga es la que justamente es como que si alguien estuviese tirando de la soga, pero el peso de la caja también tira para abajo. Entonces hay como justamente una, no sé cómo se le dice. Ahí tenés ¿Pero el par de interacción es el peso? no, no lo puedo contestar eso. La atadura que esté sosteniendo la caja. Perfecto, lo voy a tener sobre la caja. Si uno está sobre la soga, el otro está sobre la caja. Claro. ¿Se entiende? O sea, ¿qué pasa con la normal y el peso? ¿Sobre qué cuerpo están? Sobre el mismo. Sobre el mismo cuerpo. ¿Y los pares de interacción están sobre el mismo cuerpo? No, tienen que estar en diferentes. Exactamente, están entre los cuerpos que interaccionan entre sí. ¿Se entiende? Vieron que yo les di el ejemplo en el video de tenemos una pared y yo le pego a la pared. ¿Sí? Si yo le pego a la pared, después me queda como doliendo, como picando la mano. ¿Por qué? Si yo la fuerza la envié a la pared. O sea, la fuerza está en mi mano. La fuerza de mi mano impacta contra la pared. Fuerza mano. Porque la pared reacciona y te devuelve la misma fuerza. Exactamente. Entonces, la otra fuerza, ¿de quién proviene? De la pared. ¿Estamos? Sigue siendo la misma fuerza esta, pero me la devuelve la pared. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, se lo graban en la cabeza que los pares de interacción son en distintos cuerpos, ¿sí? Porque es muy fácil confundirse que la normal y el peso son pares de interacción y no es así. ¿Por qué? Porque la normal y el peso se pueden cancelar entre sí, ya que están en el mismo cuerpo. ¿Los pares de interacción se pueden anular entre sí? No. No, ¿estamos? Porque si no, o sea, no existiría, básicamente. ¿Sí? Bien, bueno, bien. Esto se los explico, a ver, rápidamente. Cuando ustedes tienen acá, esto sería una fuerza. ¿Qué hora es? Bien. Cuando ustedes tienen acá una fuerza cualquiera, esto de acá sería la superficie horizontal, ¿sí? Acá estaría, si lo trasladamos a un triángulo, esta parte sería la hipotenusa, ¿sí? Por definición, ¿sí? Si yo quiero reflejar esto en el eje X, ¿vamos? Tengo que reflejar este vector, ¿vamos? El vector de F.
el vector hipotenusa y el eje que yo quiero reflejar es el cateto adyacente, ¿sí? Lo ven acá. Por lo tanto, la definición entre cateto adyacente sobre hipotenusa es igual a coseno. Por eso, fuerza en X es igual a fuerza por coseno del ángulo. ¿Estamos? Lo mismo pasa con Y. En vez de reflejarlo al adyacente, ¿qué pasa? Yo tengo esto, lo que me importa. Y esto lo reflejo en el eje Y. ¿Sí? Y ahí estamos hablando del opuesto. Por lo tanto, vector sigue siendo hipotenusa, el eje que yo quiero es el opuesto, y la definición, esto es por definición matemática, ¿sí? Lo del Short-Cartova, si se acuerdan. Acá por eso sería fuerza en Y igual fuerza por seno. Y fíjense, lo relevante de esto, que cuando yo tengo un plano inclinado, ¿ven cómo cambia todo? ¿Sí? O sea, no hace falta que se pongan ahora a ver, analizar cuál ángulo es, ¿sí? Pero sí, se dan cuenta, este ángulo es más chiquitito, este es más grande, ¿sí? Y si lo llevamos al triángulo gigantesco del plano inclinado, este ángulo de acá corresponde a este ángulo. ¿Sí? Bueno, entonces, empezamos a ver las regiones cateto adyacente, cateto opuesto. Y hacemos exactamente lo mismo que antes. ¿Qué pasa con esto? Nos queda invertido. ¿Sí? Por eso cambia que peso en X se calcula distinto a la fórmula de fuerza, ¿sí? ¿Tienen que saberse esto? No. Yo lo tengo porque siempre entran en duda de por qué es así y después no sé por qué ponen peso en X es igual a peso por coseno y no. Ustedes lo único que tienen que saber es la fórmula de esto. ¿Sí? ¿Les sirvió esto o los confundió más? ¿Sí? Bueno. Bueno. ¿Sí? Bien, fíjense que acá es distinto de acá. ¿Estamos? Bien. Bueno, normalmente yo muestro esto y ustedes están tipo así. Bien. Seguimos. Bien. ¿Qué hay acá? Bueno. Yo puse el plano inclinado acá porque en la presentación no lo expliqué, ¿sí? Porque técnicamente en realidad no se da, pero bueno, después dijeron que sí y que no, sí. Bueno. Tenemos plano inclinado. ¿Sí? ¿Qué fuerzas hay acá? Ya estuvimos hablando de algunas. Tenemos la de, ¿no sería como la de arriba una soga, con el peso que va hacia el centro de la Tierra? Y ¿Y qué más? Y me faltaría la línea esta que no sé qué es. ¿Y esta? ¿Qué es? La de rozamiento. Muy bien, fuerza de rozamiento. Esto de acá es la normal, ¿sí? Lo de la soga que yo dije antes, lo dije como para explicar, para no meterles el nombre de una nueva fuerza, pero esa fuerza en realidad se llama tensión, ¿sí? Siempre que yo tenga una soga sosteniendo algo, la fuerza se llama tensión. ¿Sí? Porque está haciendo tensión, básicamente, pero bueno. La normal es una fuerza que surge del contacto con una superficie y siempre es perpendicular a nuestro plano de apoyo. ¿Qué significa perpendicular? Esto. ¿Está? Bueno, siempre así, por eso se llama normal, de hecho. La fuerza de rozamiento, ¿qué es? Básicamente, o sea, lo dice el mismo nombre. Es la fuerza que nace del rozamiento con el contacto con la superficie en la que yo esté apoyado, ¿sí? A ver qué están diciendo acá. Y fuerza de rozamiento. Bien, bueno, ahí ya se adelantaron. ¿Qué pasa con el peso? Si yo les digo, bueno, chicos, ¿cuánto vale la fuerza de rozamiento? ¿Sí? ¿Cómo podría yo hacer para calcular el valor de la fuerza de rozamiento y les doy el valor del peso, por ejemplo? Esto que estoy diciendo ahora es como un montón para ustedes, pero si lo pueden decir, genial. ¿Qué pasa con el peso? ¿En qué me podría ayudar para calcular la fuerza de rozamiento? Es que tendría que saber la constante mu para poder No, usar. no se metan con la constante mu, ¿sí? Eso no. Bien. Igual, bien, pero no llegamos a ver eso, ¿sí? Nosotros. Ajá. Pero bien. Peso es igual a masa por gravedad. ¿Y de qué me sirve esto?
Estoy leyendo el chat, y van bien. Pasa que quiero presionarlos un poquito más. Bueno, bien. Descompongo peso en X y en peso en Y. ¿Estamos? Bien. Yo ya lo hice acá. Ajá. Bien. Esto que está acá se llama diagrama de cuerpo libre. ¿Estamos? Representar en el espacio nuestras fuerzas. Dibujo el eje cartesiano, ¿sí? Nuestro sistema de referencia, fuerza de rozamiento, normal y peso. Como el peso está fuera de nuestro eje, lo mandamos peso en X, peso en Y, y acá hacemos la ecuación de Newton para cada eje, ¿sí? En X nos queda peso en X menos fuerza de rozamiento. ¿Estamos? Porque son las fuerzas involucradas. Y si esto es positivo para abajo, velocidad positiva para abajo, ¿estamos? ¿Qué les iba a decir? Bien, para este lado va a ser todo positivo y para el otro lado todo negativo. Por lo tanto, peso en X positivo, porque esto yo lo simplifiqué de esto. Peso en X más menos fuerza de rozamiento, ¿sí? Y acá lo mismo, normal más menos peso en Y. Ahora, con todo esto, entonces yo podría llegar a calcular el valor del peso en X, ¿sí? Con peso en X es igual a peso por seno del ángulo, y puedo despejar el valor de la fuerza de rozamiento, ¿o no? Perdón, yo no entendí mucho cómo llegaste a esa fórmula del rozamiento. Bien, porque nosotros sabemos que sumatoria de fuerzas, o sea, hice la sumatoria de fuerzas en X, nada más. E hice la sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en X, ¿qué fuerzas tenemos en X? La fuerza de rozamiento y el peso en X. ¿Sí? Entonces digo, ok, ¿qué fuerza va en el sentido positivo de mi sistema de referencias? Porque mi sistema de referencias es positivo para este lado. ¿Sí? En este caso. Podría ser positivo para el otro, pero yo dije que es positivo para este lado. Por lo tanto, peso en X lo pongo positivo y fuerza de rozamiento me va a quedar negativo. Fuerza en Y, yo digo que es positivo para arriba, ¿sí? Y negativo abajo. Por lo tanto, me va a quedar normal menos peso en Y. ¿Ahí queda más claro? Sí, gracias. Bien, genial. Entonces, de esta manera, ¿sí? Yo podría llegar a calcular despejando fuerza de rozamiento, ¿sí? ¿Se entendió esto? Sí. Bien, ahí estás diciendo, muy bien, si está en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, sabemos que la sumatoria de fuerzas, ¿cómo era? Igual a 0. Por lo tanto, si la condición fuese que se mueva a velocidad constante o está en reposo, ¿sí? No, o está en reposo, sabemos, si yo tengo esta condición, ¿sí? Y mi sumatoria de fuerzas en X es esta, ¿sí? Peso en X es igual a fuerza de rozamiento. Esto ahora lo vamos a ver en ejercicios igual. Pero bien, perfecto. Fíjense que en realidad las fuerzas no tienen signo. Lo que pasa es que nosotros le damos el sentido de un lado al otro, ¿sí? El signo lo adquiere por el eje cartesiano. Bien. ¿Qué es eso? Ah, bueno. Acá, este ejercicio no es que lo vayamos a hacer, sino que lo que quiero mostrarles es cómo proceder a realizar un ejercicio, ¿sí? Fíjense que, bueno, dice, por la ladera de una colina, un trineo de 100 kilogramos desciende desde una altura de 300 metros, desplazándose 877 metros a una velocidad constante de ta, con una inclinación de ta. Y dice, calcular el trabajo de la fuerza. Ustedes trabajo no lo vieron todavía, lo van a ver la semana que viene, pero, nada, igual no lo vamos a resolver, es para que vean una cosita. Primero tenemos que idear como un plan de acción. La clase dura 2 horas, ¿sí? Bien. Tenemos que ver qué es lo que pasa. Vamos, nosotros estamos en una condición de que hay una colina primero, es decir, plano inclinado, ¿sí? Hay algo que está descendiendo, por lo tanto mi sistema de referencias lo voy a hacer positivo para abajo, ¿sí? Para abajo desde nuestras perspectivas, ¿sí? Pero en realidad sería positivo para el lado X, para abajo. Bien.
Bueno, ver los datos, ¿sí? Ver qué pasa con la velocidad, ver qué tema es, ¿sí? En este caso estamos en dinámica. Y hacer nuestro esquema, ¿estamos? Fíjense. Bueno, fíjense que acá nos habla de una altura. La altura la vamos a poner de este lado, mientras que desplazamiento sería todo esto. O desde este punto, en realidad, mejor dicho, ¿sí? Pero bueno, sería todo lo que recorre nuestro bloque. Luego tendríamos que poner nuestras fuerzas. La normal, ¿sí? Fíjense que la normal en este caso, otra vez, va perpendicular a nuestra superficie de apoyo. Si esto fuese una horizontal, en realidad, nuestro plano de apoyo, la normal va para arriba. ¿Por qué? Porque siempre va perpendicular al plano de apoyo. El peso hacia el centro de la Tierra, fuerza de rozamiento, y nuestra velocidad va para abajo, ¿sí? Positivo para abajo. Podemos poner así, B para allá, o podemos hacer tipo Y allá, X así, ¿sí? ¿Qué datos me dan? Y tengo que poner entonces todos los datos con lo que tengo que averiguar, ¿sí? Entonces, masa, 100 kilogramos. La altura, 300 metros, velocidad constante. Que la velocidad sea constante, ¿qué parámetro me da? Para dinámica. No hay aceleración. Que no hay aceleración. Entonces, ¿qué ley de Newton es? La primera. Bien, es MRU el movimiento y la ley es la primera. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Tanto en X como en Y. ¿Sí? Bien, y la inclinación de nuestro plano es de 20 grados. Ojo, no se confundan la inclinación del plano con la inclinación de una fuerza. Esta inclinación nos dice que acá hay 20 grados de inclinación. ¿Sí? Bien, y tengo que pensar qué camino voy a seguir para averiguar lo que me están pidiendo. Olvídense de la palabra trabajo. Si me piden calcular el valor de la fuerza de rozamiento, ¿qué es lo que harían ustedes? Averiguo el peso en X, puede ser. Bien, averiguaría el peso en X. ¿Y qué hago con eso? Después le resto. Entonces ya sé el valor de fuerza de rozamiento. Bien, averiguo el valor de peso en X, hago la sumatoria de fuerzas en el eje X y de ahí despejo la fuerza de rozamiento, ¿sí? Acuérdense que siempre hay que aplicar Newton. Bien, muy bien. Y bueno, ¿qué fórmulas voy a utilizar? Hacen el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? No es que lo tengan que hacer obligatoriamente, pero siempre es fácil, es más sencillo para ustedes tener el diagrama de cuerpo libre ahí, porque es más fácil para ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Bueno, descomponemos. Y pregunto, bien, y ahí resuelven y hacen lo que sea. ¿Pesa menos por estar en un plano inclinado? No. No, muy bien, sí, no varía el peso. Y pregunto, ¿mi peso o el peso de ustedes cambia si nos vamos a Marte o a Júpiter? Sí, porque no hay gravedad, ¿no? Cambia la gravedad, bien. Entonces No, sí cambia el peso, pero sí cambia la gravedad, la otra fuerza. El peso va a cambiar, ¿sí? Si la gravedad, a ver, el peso es masa por gravedad. Si la gravedad es un determinante de la presión, del peso, ¿sí? Si la gravedad cambia, el peso va a cambiar. ¿Estamos? Ahora, la masa, ¿depende de la gravedad? No. No. Por lo tanto, la masa va a ser la misma en toda la región de cualquier parte del universo. Sí. Sí, ¿estamos? ¿Queda claro esto? El peso va a cambiar según la gravedad y la masa no. Por eso es como que se muestra la típica imagen de que están flotando y esas cosas. Esperen que...
Mánquenme un segundito, ¿eh? Bien. Bueno, seguimos. Bueno. Esto en realidad siempre está para el final de la clase, pero bueno, quedó acá, ¿sí? Nada, dato. Cuando ustedes estén estudiando, leer, escuchar, observar, bla, 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 mucho no nos ayuda, o sea, sí nos ayuda, pero como un primer paso. Lo que ustedes tienen que hacer siempre es practicar, ¿sí? Explicarle a sus compañeros, explicarse a sí mismos, hablar solos por la casa, ¿sí? Yo cuando estoy un día antes de rendir estoy caminando por toda la casa hablando sola, explicándole a la nada las cosas. Esto ayuda mucho que ustedes incorporen los conocimientos, ¿sí? Nada. Y también este era para el final de la clase, pero bueno, se los muestro ahora porque después me voy a olvidar. Y esto es para, nada, en relación a la clase de hoy. Vamos a las dudas. El peso en ese ejercicio es 100 kilogramos o 100... El peso en ese ejercicio va a ser 100 kilogramos multiplicado por 9,8, ¿sí? Que es la gravedad que tenemos nosotros acá. ¿Sí? Bien. Bueno, a ver. Uy, yo no tengo abierto la guía. A ver, bánquenme un segundito que entro a... Esperen que les dejo de compartir un segundo porque van a ver mi contraseña. Por ahora, hasta ahora, ¿cómo vienen, chicos? ¿Se les fueron despejando algunas dudas a medida que fui avanzando con la diapo? Sí, bueno, genial, porque eso es lo importante, ¿sí? Que sirva. Bien, ¿tienen dudas del módulo 1? ¿O entendieron? Bueno, ¿quieren pasar directamente a módulo 2 entonces? Bien, genial. ¿Quieren ir escribiendo las dudas que tienen? Así las tenemos tipo ahí registradas y yo voy... Vayan a ver anotando las preguntas que tienen, esas cosas y vamos viendo. Siempre que estén estudiando, lo que les conviene es en un papelito ir anotando todas las dudas que les va surgiendo mientras van estudiando, así cuando tienen la clase les es más fácil. Bien, kilogramo fuerza. Kilogramo fuerza es una unidad de fuerza, ¿sí? Tenemos el kilogramo, que es unidad de masa, y el kilogramo fuerza, que es unidad de fuerza. Por eso está en kilogramo fuerza. ¿Sí? Por eso. A ver... Una pregunta, ¿las clases ya grabadas dónde están? Acá, ya. Ahora tengo el campus abierto. Los puedo usar. Acá video introductorio, y si no, entran a YouTube, ponen biofísica si sale, y ahí están todas las clases grabadas. Tipo, todas. Ah, ok, gracias. Bien. Acá. No. A ver. Este lo entendieron, ¿no? El de la nena que arrastra el carrito. ¿Lo pudieron hacer? Sí, este es facilito. Además lo estuvimos hablando recién. Bueno, abajo. 3. 4. Ah, bueno, escuchen. Este
Ahora contesta la duda de ahí. Este que está acá, nada, si quieren vemos el punto A, que en realidad el punto A es bastante sencillito, pero el punto B, ¿ven esta cosa que dice variación, o sea, delta S? Este delta S significa variación de energía cinética y lo van a ver la semana que viene. Pasa que acá como que el profe encargado se reservó y mandó este ejercicio y tipo, es del módulo que viene. ¿Sí? Por eso seguramente no lo pudieron hacer. Y el que lo hizo es porque ya conoce la energía cinética, ¿sí? Pero este tema no es para esta semana. ¿Quieren verlo igual? Por lo menos el punto A, que no tiene nada que ver. Se recomplicó eso. O el punto A lo pudieron hacer bien. Este es el 4. Profe, una pregunta. Sí. ¿Y por cinemática no se podría hacer? Pasa que... A ver. Pasa que la fuerza varía. O sea, podríamos llegar a encontrar, pero sería un camino muy largo y tedioso quizás. O sea, la resolución más directa acá es con energía cinética. Pero bueno, ¿quieren igual verlo del punto A o la lo pudieron hacer? Lo único que tiene de raro el punto A, ¿sí? Es que, este es el ejercicio del 4, ¿sí? Que ustedes tienen que calcular la aceleración en 20 metros, es decir, acá a la mitad, ¿sí? Y lo que pasa es que como la aceleración, ¿sí? La vamos a tener, o sea, lo que tienen que hacer es calcular primero la aceleración, la fuerza, calculan la aceleración que tenemos, ¿sí? A la mitad de nuestra fuerza, es decir, si estamos a 20 metros vamos a tener 12,5 newtons, la mitad de 25. Despejan la aceleración y ahí ya tienen el valor. Eso creo que no trae mucha dificultad. ¿Sí? ¿Quieren pasar directo al 8 ahora o tienen alguna otra dudita? Díganme. O sea, si quieren lo vemos mejor la clase que viene. Igual hay ejercicios más copados de este tema. ¿Pasamos? Bien. Sí, porque no tiene sentido hablar de energía cinética cuando no lo vieron, ¿sí? Algunos lo deben conocer, pero... A ver, ejercicio 8. ¿Este lo hicieron, chicos? ¿El 6? ¿Vieron cómo se puede... Bueno, ahora si después nos queda tiempo lo hacemos. Fíjense cómo en este ejercicio se puede relacionar lo que es cinemática y dinámica, ¿sí? Está buenísimo. Ajá, lo puse yo. Bien. El 8. Bien. Vamos a... miren el ejercicio, así lo tienen en mente, porque vamos a poner la pantalla para escribir acá. Igual, porque puedo disminuir esto. Ahí está. Así. Ahí va. Bien. Tenemos entonces una polea, nos dice que... Tenemos el dibujito acá y nos dice que acá hay una cosa, ¿sí? Una caja, y acá hay otra. ¿Vamos? Dice que los cuerpos A y B cumplen una relación de la masa B es igual a 3 dividido 2 medios masa A. Mi pregunta es, esto es lo mismo que decir masa B es igual a 1,5 masa A, ¿sí? ¿Quién es más grande, masa B o masa A? ¿Quién tiene mayor masa? ¿Están todos de acuerdo que es masa B? Bien. La masa A la tengo que multiplicar 1,5 veces para que sea igual a B, a la masa de B. ¿Sí? Repito,
a la masa de A, la tengo que multiplicar por 1,5 para que llegue a ser igual a la masa B. Ese razonamiento lo van a usar un montón en los temas que van a venir más adelante, ¿sí? Por lo tanto, masa de B es mayor a la masa de A. ¿Y de qué me sirve saber esto? Me sirve para saber qué. ¿Cuál de los dos es B? ¿El de la izquierda o el de la derecha? El de la izquierda. Muy bien, porque su peso, por lo tanto, va a ser mayor. ¿Sí? Bueno, igual. Bien. B y A, porque la gravedad en los dos es el mismo número. Bien, ahora, el movimiento, por lo tanto, ¿para qué lado va a ser? ¿Hacia B o hacia A? Muy bien, para la izquierda, hacia B. ¿Estamos? Bien, ahora, acá tenemos dos cuerpos, ¿sí? Por lo tanto, para saber qué es lo que nos pide, calcular la diferencia de altura que separa ambos centros, ¿sí? Es decir, una cosa acá sería una diferencia de esto, ¿sí? O sea, entre superficie y superficie, creo que les dice. Bien. Tenemos que sumar las dos, ¿estamos? Pero primero vamos a analizarlo por separado. A ver, en B, ¿qué fuerzas están implicadas? La tensión y el peso, ¿no? La tensión de la soga y el peso de la misma caja. Por lo tanto, vamos a tener tensión y peso, ¿sí? Peso de B. Acá va a pasar lo mismo, ¿vamos? Vamos a tener tensión y el peso de A. Ahora, la caja de A, ¿sí? Va para arriba, en cambio la de B va para abajo. Entonces, al momento de hacer la sumatoria de fuerzas en cada caja, me va a quedar en distinto orden, ¿sí? En sumatoria de fuerzas en A, ¿sí? Que va a ser igual a masa. Esto tiene aceleración, ¿sí? Entonces, masa por A, masa de A por la aceleración. Por otro lado, vamos a tener sumatoria de fuerzas B es igual a masa B por aceleración. Esto de acá arriba, ¿sí? ¿Qué fuerzas tenemos? ¿Quién es positiva en A? ¿Quién va a favor de nuestro sistema, digamos? ¿Qué fuerza? Tensión. Tensión. La tensión. Bien. Entonces me va a quedar tensión más menos presión de A. Menos peso en A. ¿Sí? Igual a masa A por aceleración. ¿Y acá cómo me va a quedar? En sumatoria de fuerzas B. ¿Quién me queda positiva? Peso. Bien, peso B más menos tensión. ¿Sí? Igual masa B por aceleración. ¿Hasta acá me entendieron, chicos? Sí. Sí, sí. Sí, sí, Bien. La clave de esto es ser ordenado, ¿sí? Ser prolijo, porque si no, después... Igual sepan que este tipo de ejercicios no son muy tomados. Nada, fue como para complicarles la vida este ejercicio, no sé qué. Bueno, y ahora viene todo un tema matemático. Primero, ¿qué pasa si yo tengo estas dos fuerzas? Así están aisladas. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Sumarlas entre sí, ¿o no? Sí. Tengo que juntar los dos sistemas en uno solo. El peso es positivo porque fíjate que acá esto va para abajo. El movimiento de esta caja va para abajo. ¿Sí? Si esto va para abajo, ¿si quién acompaña el movimiento hacia abajo? ¿Por qué se va para abajo? Y porque el peso en B es mayor a la tensión. Ahí. Peso en B es mayor a la tensión en este caso. En cambio acá, la tensión es mayor al peso en A. ¿Sí? Entonces, sumatoria de fuerzas en A más sumatoria de fuerzas en B, ¿sí? Es igual a masa A por aceleración A más masa B por aceleración. ¿Sí? Acá reemplazamos tensión menos peso en A más
presión B menos tensión es igual a masa A por tensión más masa B por aceleración. Esto que estoy poniendo acá es exactamente lo mismo que está en la guía, me parece. Tensión positiva menos tensión negativa es el mismo valor, chau, se me cancelan, ¿sí? Porque uno es positivo, otro es negativo. ¿Por qué B es mayor que A? Porque va para abajo, ¿sí? Si yo tengo acá, vamos a hacer un comentario aparte, si yo tengo acá una caja y quiero que vaya para abajo, ¿sí? Tenemos tensión, tenemos normal, vamos a decir normal, y tenemos peso. Si yo quiero que la caja vaya para abajo, ¿quién tiene que ser mayor? El peso. El peso. Si yo quiero que esto vaya para arriba, ¿quién tiene que ser mayor? Tensión. Tensión o normal, bien. Si yo quiero que esto se mueva en velocidad constante o esté en reposo, ¿cómo tienen que ser las fuerzas? Iguales. Iguales. Muy bien. Si esto va para abajo, peso mayor a normal. Si yo quiero que sea velocidad constante o reposo, normal es igual a peso, ¿sí? Entonces, si esto se mueve para abajo, la explicación, ¿cuál es? Que el peso es mayor a la tensión. ¿Queda claro ahí? Sí. Bien, genial. Me molesta que esto lo tenga... Ah, eso es el borrador. Ay, qué lindo. Es la primera vez que uso esto, por eso mi emoción. Bien. Ahí va. Entonces, bueno, después, ¿qué pasa? Peso era igual a masa por gravedad, ¿sí? Entonces me va a quedar menos masa A por gravedad más masa B por gravedad es igual a masa A por aceleración más masa B por A. ¿Sí? Esto lo tienen exactamente igual como lo estoy copiando acá en la guía. Así que si se pierden, nada, lo tienen ahí o si no le hacen un screenshot. Y acá vienen las cosas pesadas, horribles de matemática, que por ejemplo, de este lado, ¿qué puedo hacer? Esto. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y del otro lado, no sé si es igual que lo tienen allá, me va a quedar G menos masa A más masa B. Igual creo que lo tienen, no, masa B. Vamos. Sigo del otro lado. ¿Hasta acá van bien o ya murieron? Sí, sí. No, no va. Vamos, bueno, bien. Ahora, Profe, la pregunta antes que siga, acá en A es porque es peso, puso masa por gravedad, ¿no? Claro, acuérdense que peso es igual a masa por gravedad. ¿Sí? Bien, genial. ¿Esto por qué lo hago? Porque yo tengo 2 veces la gravedad y acá lo factorizo y listo, me queda más fácil, ¿sí? O eso parece. ¿Qué me queda? Gravedad por menos masa A más masa B dividido masa A más masa B. ¿De dónde viene este de acá abajo? De acá. Es este que está acá al lado de la aceleración, ¿sí? Igual a aceleración, ¿sí? Por lo tanto, me va a quedar que G por 0,5 masa A dividido 2,5 masa A es igual a aceleración. ¿Y esto de dónde lo saco? De los datos de... Ahí, tienen que ser... Claro, lo pongo de la relación de acá, ¿sí? De los numeritos de acá. Que nos dan la relación. Bien, y después, finalmente, bueno, reemplazan el valor de la gravedad y me queda 1,96 metros sobre segundo cuadrado. Ahora, esto que está acá, la aceleración esta, a mí lo que me sirve, ¿sí? O sea, toda esta parte matemática es algo que ustedes tienen que practicar en matemática, por eso como que no me detuve mucho en explicar esa parte. Lo que me interesa es que ustedes tienen que saber que tienen que calcular esta aceleración, ¿para qué? ¿Por qué yo calculo la aceleración? Y esta es la parte que ustedes tienen que prestar atención en biofísica. ¿Yo en qué voy a usar? Si a mí me están pidiendo la diferencia de altura, ¿sí?
¿De qué me sirve calcular la aceleración? Para La ecuación de cinemática, exactamente. ¿Sí? Y esto es MRU o MRV. MRV. Bien, a ver, no voy a borrar. Entonces vamos a usar la ecuación esa larguísima que nos dice que delta I es igual a I inicial más velocidad inicial por t más un medio por la aceleración por variación del tiempo al cuadrado. ¿Qué pasa? Toda la primera parte se nos va, porque posición inicial podemos poner 0, chao. Velocidad inicial ponemos 0, ¿sí? Porque parte del reposo, chao. Nos va a quedar la segunda parte. Reemplazamos la aceleración, ¿sí? Ponemos el tiempo que nos dicen y despejamos el valor de la distancia. Ahora, ¿se dieron cuenta ustedes que tenemos, o sea, esta aceleración es de cada bloque? Si esta aceleración es de cada bloque, ¿sí? La altura que me dé acá, la diferencia de recorrido que me dé acá, será de cada bloque, ¿o no? De cada uno. Sí. Si esto que me da acá de cada uno, ¿está bien poner la respuesta esta sola? No. No, lo que tengo que hacer es multiplicarlo por 2 y ahí me va a dar el resultado correcto. ¿Se entiende ahora el por qué? Yo tengo, eso sí, pero yo tengo una duda, digamos, de, porque no me doy cuenta por qué o sea, desaparece, por ejemplo, MB arriba, viste, cuando te queda G por, entre paréntesis, menos MA más MB dividido, MA más Sí. MB, y por qué cancelás MB, digamos, si te queda solo MA. Vos decís cómo pasa de esto a esto. Claro, eso no lo puedo entender. Bien, esperen porque, a ver, vamos a ver el ejercicio. ¿Dónde está? Bien. No, porque no me acuerdo exactamente cómo se decía este. Profe, es por la relación que es de las masas allá arriba, que MB es Claro, igual a 3 medios de MA. exactamente. Reemplazaste MB y hiciste esa cuenta. Bien. Sí. Sí. Profe, ¿me podría explicar esta parte de que se tiene que multiplicar por 2? Porque era de una sola, no entendí eso. Bien, porque vos, esta aceleración es de un solo bloque. ¿Sí? Si vos tenés la aceleración de un solo bloque, estás calculando la distancia que recorre un solo bloque. ¿Sí? Es decir, de acá hasta acá, por ejemplo. Bueno, hasta acá está. Ahora, vos necesitas saber también la distancia que recorre el otro. Por eso, como los dos tienen la misma aceleración, ¿vamos? Y están sometidos a la misma tensión, lo que tenemos que hacer, o sea, la aceleración es exactamente la misma. Por lo tanto, el recorrido es el mismo, por lo tanto, lo que hago es multiplicarlo por 2. ¿Sí? Esta aceleración corresponde a un solo bloque. ¿Vamos? Al corresponder a uno solo, lo multiplico por 2 para que me corresponda a los dos. Igual, a ver, este ejercicio, a mí lo que me interesa por ahí es más el tema de... ni siquiera lo de la relación, que lo van a ver más adelante, y por ahí el jueguito de para qué necesito la aceleración, ¿sí? Porque después lo del tema matemático y todo eso es un delirio, ¿sí? O sea, nunca, no se toman cosas tan complicadas como esta. ¿Sí? Bien, ¿tienen alguna otra duda? ¿Qué otro ejercicio querían? Yo tengo dudas con el 11, más en la parte B, que es el gráfico. Okay. ¿Cómo hago para borrar acá? Bueno. Listo. El 11... Bien, bueno, vamos con el 11 entonces.
Bueno, el diagrama de cuerpo, a ver, vamos a poner primero los datos. Tenemos un auto, sí, que se mueve, se desplaza en línea recta durante todo el viaje, es decir, que se me quedó. Ahí va. Tenemos un auto, va así, y tenemos el auto, ¿sí? Se mueve en línea recta. Bien, la masa es de 1200 kilogramos. Durante los primeros 10 segundos, ¿sí? Delta T1 es igual a 10 segundos. Tiene una velocidad, ¿sí? Velocidad 1 igual a 90 kilómetros sobre hora. ¿Esta velocidad es constante? ¿No es constante? Al principio sí. Durante todo mi primer tramo es constante, ¿sí? Nos dice, durante los 10 primeros segundos mantiene una velocidad de 90 kilómetros sobre hora. Luego su conductor aplica los frenos, ¿sí? Es decir, que de acá en adelante, los próximos 5 segundos, delta T2 igual 5 segundos, empieza a frenar, ¿sí? Hasta detener el auto, ¿sí? Por lo tanto, la velocidad en este punto es igual a 0 metros sobre segundo. ¿Sí? Esto es lo primero que ustedes tienen que hacer en todo ejercicio, plantearlo. Ahora, antes de meternos en los ítems, algo que me interesa es que me digan, ¿sí? ¿Qué pasa con este 90 kilómetros sobre hora? ¿Lo dejo así? ¿No pasa nada? ¿O qué es lo que tengo que hacer? 60 metros sobre segundo. Bien, ¿y cuánto nos da en metros sobre segundo? ¿Saben hacer el pasaje? 25 metros sobre segundo. ¿Todos saben hacer el pasaje de kilómetros sobre hora a metros sobre segundo? Sí, sí. No. Dividido 3,6. Lo dijo Una de- 6. No. Una de las maneras, por la duda lo explico porque a veces no lo saben, ¿sí? Y si les da vergüenza preguntar, no tengan vergüenza porque yo al principio no lo sabía hacer, ¿sí? Digo, ok, tengo una hora es, o sea, lo pongo arriba para poder cancelarlo con este de acá abajo. Y yo abajo quiero que me quede segundos, ¿sí? ¿Una hora cuántos segundos tiene? 60. Ay, siempre caen en esas. 3.600. 3.600, perdón. Bien, 3.600 segundos, ¿sí? Fíjense que es como el por. Y quiero que arriba me quede metro. Por lo tanto, 1000 metros es igual a 1 kilómetro. Hago la cuenta, ¿sí? 90 kilómetros. Bueno, hora con hora se va, kilómetro con kilómetro se va, entonces me va a quedar 90 por 1000 metros, dividido 3.600 segundos. Esto me va a dar igual a 25 metros sobre segundo. Hay más maneras, hay 1.000.000 de maneras de hacer el pasaje de unidades, ¿sí? Esta es una de las tantas. 3.600 segundos porque una hora es igual a 3.600 segundos. Bien, diagramas de cuerpo libre, entonces nos pide el primer ítem. En el tiempo, vamos a llamar esto A y esto B. En A, dijimos que es MRU, por la velocidad constante. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas, ¿cómo era? 0. Bien, igual a 0. Entonces, en nuestro diagrama de cuerpo libre, sí, nuestro cuerpo, en el diagrama de cuerpo libre, la idea es no dibujar nuestro objeto, ¿sí? Es simplemente representar nuestras fuerzas. Entonces tenemos esta cosa, que no es nada, y ¿qué fuerzas actúan entonces? La normal. La normal. ¿La normal con quién interaccionaba? ¿Cuál era Con peso. ¿Dónde estaba su parte de Con acción? peso. ¿Su parte de interacción dónde estaba? Con la normal del piso. Bien, está en el piso su parte de interacción, muy bien. Bueno, la normal, el peso, Sí. ¿y qué más? ¿Rozamiento? No, no. Lo del rozamiento lo aclaran que en el punto B no hay, acá sí podríamos hablar de que hay un pequeño rozamiento, y tenemos una fuerza que nos tira para adelante, ¿o no? Si no, yo no podría avanzar. Una fuerza externa.
De manera tal que acá normal es igual al peso y fuerza 1 es igual a la fuerza esta de rozamiento. Sí. ¿Va? Por lo tanto, sumatoria de fuerzas es igual a 0, tanto en X como en X como en Y, ¿sí? Ambas son igual a 0. Es decir, no tengo movimiento ni en el eje vertical ni en el eje horizontal. Okay. Ahora, en B, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo hago yo para llegar de 25 metros sobre segundo, ¿sí? A 0? ¿Qué tuvo que haber de por medio? Aceleración. Una aceleración. ¿Con qué signo? Negativo. Muy bien, ¿sí? Si la velocidad es positiva, la aceleración tiene que ser negativa para oponerse a esto y hacer que esto cada vez vaya a menor velocidad. Claro. Bien. Entonces tenemos de vuelta el peso, la normal, ¿sí? Y acá nos dice que despreciemos el rozamiento. ¿Y qué fuerza tenemos? Porque si lo dejo así, ¿qué pasa? ¿Se mueve? No. No. No, o está a velocidad constante todavía. Entonces, ¿qué tengo que meter? Una fuerza. ¿Qué fuerza? ¿Qué está haciendo? Miren la guía. ¿Qué está haciendo este auto? Está desplazando. La que te frena, digamos. Está frenando. ¿Y el frenar? O sea, ¿yo no hago una fuerza de frenado? Sí. Y bueno, ¿para dónde va? ¿Para adelante o para atrás? Para adelante. ¿Para adelante? Si va para adelante, acelerás hacia adelante. Sí. Entonces te potencia el movimiento. ¿Para dónde tiene que ir la aceleración? Ah, Para atrás. Para atrás. Okay. Bien. Fuerza de frenado. Entonces, es importante que la aceleración y la fuerza van bien pegaditas de la mano. Ok. ¿Vamos? Si la fuerza va para allá, o sea, fuerza neta va para allá, o fuerza resultante también. ¿Es lo mismo? La aceleración entonces va para allá. ¿Por qué? Porque la fuerza va para allá porque yo tengo una aceleración que me lo permite. ¿Sí? Esto siempre va de la mano. Bien. Y ahora el punto B. Hasta acá todo bien, ¿no? Ah, y Sí. pide calcular la fuerza de frenado. Bien. Esperen, porque eso directamente acá estaba excelente. ¿O no estaba? Ah, no, les tiran el resultado directamente. Bien. ¿Cómo hacen para calcular la fuerza de frenado? Ahí yo me quedé, profe. ¿De X? ¿Cómo? Saco la aceleración. ¿Pero por qué saco la aceleración? ¿Qué hago antes de sacar la aceleración? ¿A quién planteo? ¿Qué ecuación planteo? Al MRV. No veo los datos del ejercicio igual. Tenemos acá los datos. Tenemos que tarda... Vamos a... Esperen. ¿Les puedo borrar todo y ponerlo más ordenado? Sí, sí. Sí, sí, no hay problema. Bien. Tenemos una diferencia de tiempo, que es la de frenado, ¿sí? Igual a 5 segundos. Tenemos una velocidad inicial, en este caso, ¿de cuánto? Si estamos hablando en el segundo tramo. 90. El segundo era de 5. 25 metros sobre segundo, que era 90, ¿se acuerdan? Sí. Bien. Velocidad final igual 0 metros sobre segundo. Bien. Ok. Entonces, yo necesito saber la fuerza de frenado. ¿Sí? ¿En qué se mide esto? ¿Cuál era la unidad antes? ¿Newtons? Newtons, muy bien. Perfecto. Entonces, ¿qué ecuación planteo para calcular una fuerza? La velocidad final menos la inicial y el tiempo final con el inicial. En este Para caso la sería. fuerza sería fuerza igual a masa por aceleración. Ah, Por a lo mí que me la gusta aceleración más. no la tenemos. A mí me gusta más. Primero, o sea, yo entiendo
me estoy leyendo lo que están poniendo y está perfecto, sí, está excelente. Pero antes de ir a eso, sí, nosotros tenemos la costumbre de ir siempre como a lo fino y no ver lo más grande. Lo primero que tenemos que hacer es plantear Newton. Sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración en X. Esto es lo primero que tenemos que hacer. ¿Sí? A partir de esto, sí, calculamos la aceleración como más les guste. ¿Sí? Velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. Paréntesis. ¿Estamos? Ahora sí, velocidad final, 0 metros sobre segundos menos 25 metros sobre segundos. Ojo acá, no poner 25 adelante porque nos va a quedar positivo. Tiempo final, 5 segundos menos 0. Y esto me va a quedar igual a menos 5 metros sobre segundo al cuadrado. Ojo la unidad, siempre ponen la unidad, ¿estamos? Y la ecuación que puso Felipe ahí es la misma que esta, solo que despejada. ¿Estamos? Así que está perfecto, está muy bien. Tengo la aceleración, genial. La masa, la conozco, era 1200 kilogramos. ¿Sí? Entonces ahora calculo, bien, tenemos la masa, tenemos la aceleración, y acá, ¿qué componentes teníamos como sumatoria de fuerza en X? ¿Se acuerdan? ¿Solo frenado? Muy bien, era nada más la fuerza de frenado. Por lo tanto, ahora vamos a juntar todo en una sola ecuación. Fuerza de frenado es igual a 1200 kilogramos por menos 5 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Bien. Y esta fuerza de frenado en realidad acá nos quedaría negativa, ¿no? Porque si vemos el eje, el dibujito que habíamos hecho, nos quedaba como para atrás. Sí. Bien. Entonces me va a quedar menos fuerza de frenado igual menos 6000 newton. ¿Y acá qué pasa? ¿Qué pasa con el menos y el menos? Chau, se cancela. Cancelo. ¿Y por qué me queda positivo? ¿Está bien que me quede positivo? ¿Tiene que tener un signo la fuerza? No, se lo ponemos No. nosotros. Muy bien, excelente. El signo se lo ponemos nosotros al ponerlo en el diagrama de cuerpo libre, para saber si la fuerza me favorece o no. ¿Está? Exacto. Bien, ¿entendieron esto, chicos? Entonces, acuérdense siempre de lo primero que tienen que hacer es plantear la ecuación de Newton. ¿Sí? Después sí hacen las cuentas accesorias, que son calcular la aceleración y todas esas cosas, pero muy bien. Ahora O sea, vamos por... Profe, Sí. para iniciar, siempre inicio con Newton. Y después Siempre que hay que calcular una fuerza, sí. Ok, perfecto. Vamos. Ahora, si ven que con Newton no pueden, ahí sí dicen, bueno, a ver qué onda. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Porque eso va a pasar. ¿Sí? Ok. Bien, vamos a borrar acá y vamos al punto B. En el punto B, me dicen que haga un gráfico de ¿qué? ¿Cómo es este gráfico? ¿De qué? Posición en función del tiempo, dice. Bien, la posición donde la poníamos. En el DCI. Acá va posición. Y acá va tiempo. Tiempo. Sí, muy bien. ¿Qué tiempo tenemos? 10 segundos. 5. ¿5 pongo? No veo la guía por eso. Sí. ¿5 acá pongo? ¿Acá pongo 5? 15, muy bien. Esto va como en escala, ¿sí? Voy sumando todos los tiempos. Cuando ustedes van viajando no dicen, hice 5 segundos más, o sea, hice 5 segundos. No, dicen, ya vamos 15 segundos, ya vamos 20. Vamos. Bien. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo hago para saber qué posición le corresponde a 10 y qué posición le corresponde a 15? Acuérdense que de 0 a 10 segundos
¿qué tipo de movimiento teníamos? MRU. Y de 10 a 15 segundos, ¿qué tipo de movimiento teníamos? MRV. Muy bien, que estábamos frenando. Bien. Entonces, vamos a usar las ecuaciones horarias. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Profe. Bien. X a los 10 segundos va a ser igual a, planteo la ecuación horaria. Ah, no, es MRU. Ahí está, planteo MRU. ¿Sí? Esta es la ecuación, nada más. Y acá reemplazo, entonces, X en 10 segundos es igual a, ¿qué pongo en X? Posición inicial. 0. 0 metros más, ¿qué pongo en velocidad inicial? ¿Arranca del reposo? No, bien, 25. Ah, no tienen todos los datos acá puestos. Bueno, pensé que sí, bueno, no importa. Como viene ya con la velocidad constante, ¿sí? Acuérdense que teníamos, les voy a dibujar el cosito de vuelta para que lo tengan rápido. Que de acá a acá tardaba 10 segundos y tenía 25 metros sobre segundo, ¿sí? Y acá tenía 0 metros sobre segundo. Bueno, me quedó re desproporcionado, mal, pero bueno. 25 metros sobre segundos por la variación de tiempo, entonces acá ¿qué pongo? ¿Cuál es el tiempo final? 10. 10 segundos menos 0. Muy bien. Hago la cuenta, ¿sí? Y esto me da 250. Muy bien. ¿250 qué? Metros. Metros. Muy bien. Acostúmbrense siempre a decir las unidades. Vamos con, o sea que a esta altura, más o menos, tengo 250 metros. No le pongo la M de metro porque ya está representado acá arriba, ¿sí? Bien. ¿Cómo sería el gráfico en esta parte? Hacia arriba. Sí, pero ¿es parábola o es una pendiente? Una pendiente. Una pendiente. ¿Por qué? Porque es MRU. Muy bien. Bueno, ay, me quedó mal. ¿Y qué representaba la pendiente? La aceleración. Aceleración. No, el desplazamiento. ¿La velocidad? La velocidad. Fíjense que acá tengo metro y acá tengo segundos. Metro sobre segundo es unidad de velocidad. Muy bien. Y velocidad constante, ¿no? Bien. Seguimos. X a los 15 segundos. ¿Sí? Posición inicial, en este caso, ¿cuánto va? Bueno, posición inicial más velocidad inicial por variación de tiempo más un medio por la aceleración por variación de tiempo al cuadrado. Acá, ¿cuál es mi posición inicial? De este tramo, ¿no? 250 metros. 250 metros, muy bien. Más la velocidad inicial. 25 metros sobre segundo. Muy bien, excelente. Variación de tiempo. ¿Tiempo final? 0. No. 0, tiempo final. 15. 15 segundos menos 10. Muy bien. Más un medio. ¿Y la aceleración se la acuerdan? Era 5. ¿Positivo o negativo era? Negativo. Negativo. Muy bien, porque estoy frenando. Si no ponen ese negativo y en paréntesis, le da todo mal. Así que, ojo. Variación de tiempo, otra vez 15 segundos menos 10. Y todo esto, este tiempo al cuadrado, ¿sí? Acuérdense, hago la resta y después esto. ¿Qué número me da? Y quiero que o sea, yo ya sé cuál es el resultado, ¿sí? Pero quiero que hagan la cuenta, si tienen la calculadora ahí, espero que la tengan, y quiero que me digan cuánto les da, porque a veces pasa que con cuentas así largas, ¿sí?
no sé, hacemos cualquier cosa y nos da cualquier número y después es como que te quedás mirando el gráfico y decís, ¿pero qué hizo? O sea, se confundió la calculadora. ¿Sí? Quiero que lo hagan, no me digan el resultado que ya saben qué es, quiero que lo hagan, ¿sí? Y me digan el resultado que les da. Sí, es una función cuadrática, muy bien. Igual acá no tienen que acudir a lo cuadrático ni nada de eso porque se resuelve, tienen todos los datos, ¿sí? No hay que despejar X. La X, al final. ¿Cuánto les da esto? ¿Sí? ¿Les da? ¿Algún número? ¿Lo están haciendo? Háganlo. 312,5. Muy bien. No saben, o sea, bueno, ustedes porque rinden virtual ahora, pero no saben qué feo, qué mal que me siento cuando veo ejercicios así, que de hecho creo que antes estaba en un parcial. Veo ejercicios así y en vez de poner 312 ponen cualquier número y acá en el gráfico ponen cualquier dato y... Ay, o sea, es horrible ponerle mal por eso. O sea, anular un punto por equivocarse en la calculadora es horrible. Ah, uy, no, yo no les voy a decir cómo es. ¿Y cómo hago el gráfico? En esta parte. De 250. Ah, no. Sí, de 250 a 302,5, Ah. pero... Es como una parábola porque es MRV, entonces como que la Se encorva. Muy bien. La aceleración como era negativa. ¿Y la velocidad como es positiva o negativa? positiva. Positiva. Bien, ¿se acuerdan? Los que estuvieron conmigo, ¿se acuerdan que yo había dicho que cuando teníamos aceleración negativa teníamos este tipo de parábola y según la velocidad elegíamos la mitad izquierda o la mitad derecha? Como es positivo, ¿sí? Nos queda este lado. Por lo tanto, es como dijeron ustedes, como que se encorva. Este tipo de gráficos se van a cansar de verlo en la carrera después, pero no importa, después sí lo van a ver. ¿Queda claro, chicos? Esta parte es MRV y este es MRU. Sí, sí. ¿Entendieron? Sí. Sí, ahora sí. Sí, pero Bien, genial. Les quiero hacer una pregunta, a ver. ¿Cómo es que... Lo hago acá al costadito por si todavía están escribiendo o viendo algo. ¿Cómo es que la división de... A ver, ¿qué me da Newton dividido kilogramo? ¿Qué unidad me da? Metros sobre segundo cuadrado. Muy bien. ¿Por qué? Porque Newton es kilogramos por metro sobre segundo. Porque Newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado dividido kilogramo. Esto se me cancela y me queda metro sobre segundo al cuadrado. Muy bien, esto ténganlo presente porque ahora están conociendo a Newton, pero más adelante van a conocer otras unidades, ¿sí? Y sabiendo esto, incorporando esto desde la primera clase, les aseguro que es mucho más sencillo todo. Bueno, ¿tienen alguna otra duda, chicos? Yo me había anotado un par de cosas para decirles, pero yo se las dije todas. Ay, yo tengo, no sé si alguien quería preguntar algo más, pero tenía una duda en realidad es una cuenta, pero es de la autoevaluación del 1. Díganme porque yo no puedo ver las autoevaluaciones. O sea, sí puedo, pero no las pedí. ¿El problema, digamos? Sí, ¿puedo borrar, chicos, acá? sí, profe. Bien. Bueno, dale.
Dice, la altura que los separa es de 2000 centímetros. O sea, primero decía Romeo, visita a Julieta, pero te leo lo importante, digamos. Y dice, Romeo le lanza a Julieta verticalmente hacia arriba un ramo de flores con una rapidez inicial de 30 metros sobre segundo. Indica el tiempo que tarda en llegarle. Bien. ¿Y cuál es la duda con esto? Nada, yo primero había planteado una ecuación que estaba mal porque me di cuenta que no decía velocidad sino rapidez, pero sí. A mí como que no me da bien el resultado, creo que tenía que dar aproximadamente 1, pero yo no sé si me estoy equivocando en las cuentas o estoy poniendo mal algún dato. Bien. ¿Alguno quiere comentar algo? ¿Quiere decir algo? ¿Alguien que lo haya resuelto? Sí, a mí me confundió también, porque ponele que se desplaza a 30 metros por segundo y el chabón está a 20 metros. Entonces vos decís, llega en menos de un segundo, pero el resultado no era menos de un segundo. ¿Cuál era Y el me resultado? pasó como que no sabía si ir por el sentido común o si plantear alguna ecuación. Creo que era uno, no sé si la chica lo anotó. Vaya, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Yo lo que hice fue plantear una cuadrática que me dieron 2 resultados. Y como que elegí justo el que no era, me parece. Pero después, nada, o sea, eso, quería ver, tipo, cuál de los dos elegía o qué onda eso. ¿Alguien más? Yo los estoy viendo las cosas. Mientras díganme, a ver, ¿alguien más? ¿A nadie más lo resolvió? ¿O tiene una idea de cómo se hace? O sea, sí, ahora lo voy a hablar, pero quiero escucharlo. Yo hice lo mismo que la otra chica que hizo la cuadrática y me dio también, elegí como el mal. Bien. Bueno, ¿me lees de vuelta el ejercicio, porfa? ¿Te anotaste? Sí. Dice, Romeo visita a Julieta. La altura que los separa es de 2000 centímetros. Romeo le lanza a Julieta verticalmente hacia arriba un ramo de flores con una rapidez inicial de 30 metros sobre segundo. Indique el tiempo que tarda en llegarle el ramo de flores, digamos. Bien. Bueno, piensen. Tiro vertical y caída libre. ¿Tema de qué es? MRV, muy bien. Y tenemos datos, o sea, para MRV, ¿qué datos normalmente se necesitan saber? La velocidad inicial, la velocidad final, la diferencia de distancia, la distancia, la aceleración y el tiempo. Esas son las variables que uno tiene normalmente, ¿no? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, nos piden el tiempo. Bien. Entonces, por ejemplo, si es MRV, podríamos aplicar la ecuación de... ¿A qué ecuación de MRV podríamos usar? Tenemos estas dos, miren. ¿La de posición o no? Esperen que les pongo acá. O sea, lo pongo, pero ya lo dijeron. Sí, la de posición. Que tenemos la práctica en esta parte, como se anulan por los... No, lo dejamos así, bien. Usamos esto, ¿sí? Entonces, ahora sí. Nos queda... Bien. Reemplazamos este dato, la distancia, ¿la sabemos? ¿Estos dos datos los conocemos? Sí. ¿La velocidad inicial, la conocemos? Sí. ¿La gravedad, la conocemos? Sí. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué me quedaría despejar? El tiempo. Bien, y lo copado del tiempo es que el tiempo inicial, ¿cuánto es?
¿0? 0. Entonces esto me va a quedar tiempo final menos tiempo inicial, pero vamos a poner directamente tiempo final. O sea, porque el tiempo inicial, ¿cuánto es? 0. Lo mismo acá, tiempo final. Entonces desaparece esa cosa complicada que nos queda siempre en matemática. O sea, si intentaran resolverlo con el tiempo inicial, sabrán a lo que me refiero. Vamos a poner acá. Entonces, a ver si puedo borrar. Borro esta parte. Ah, esta es la goma. Bien. Bien, entonces, ahora sí, tenemos, vuelvo a escribir acá, IDT igual inicial más velocidad inicial. Nos queda, podemos poner directamente delta I, porque esto que tengo acá lo paso para este lado, ¿sí? Igual, a mí esto cuando lo hacemos al principio me gusta hacerlo por partes para que ustedes no se mareen, ¿sí? Velocidad inicial, ¿cuánto es? 30. ¿Sí? 30 metros sobre segundos. Por variación de tiempo, nos queda tiempo final para despejar, más 1/2 por, ¿cuánto es la gravedad? 9,8. ¿Positivo o negativo? Negativa. Muy bien, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Por variación de tiempo, nos queda tiempo final al cuadrado, porque tiempo inicial es igual a 0. ¿Sí? No nos va a alterar nada. La diferencia de altura ya la conozco también. ¿Sí? Entonces, acá me va a quedar 20 metros. Y acá tenemos 30 metros sobre segundos por tiempo final, más, ¿cómo me va a quedar esta parte? 1/2 por menos 9,8 menos 4,9 metros sobre segundo cuadrado por tiempo final al cuadrado. A partir de acá, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Se puede cancelar un tiempo con el cuadrado del otro tiempo? No, esperen porque es verdad, parece que queda cuadrática. Esperen, hagamos una cosa con este ejercicio. Chicos, ¿me escuchan, no? Sí, sí. Sí, profe, tranqui. Nada, yo me lo anoto. Uy, tienen dos cosas. O se lo preguntan al próximo profe que tengan, o yo se los doy resuelto posta la clase que viene. Sí, porque no quiero hacer cagada, no quiero decirles una cosa para marearlos. O sea, me parece pésimo hacer eso. Prefiero no dárselos, ¿sí? Dale, buenísimo, no hay Sí, problema. profe, no hay problema. Igual, esperen que me hago un screenshot. Ahí está. Igual, a ver, es un tema de ahora despejar, o si no cambiar, es que, o sea, no sé si es por un tema de despeje o cambiar el sistema de referencias, pero no quiero hacerles perder el tiempo en ver qué es lo que se hace, ¿sí? Bueno, ¿tienen alguna última duda? Profe, yo tengo una duda, ya sé que ya lo hicimos, pero con el 6, Sí. ¿viste en la parte de trabajo? O sea, no, o sea, ese punto. Acá, sí. No, perdón, el 4, la parte de trabajo. Bien, sí. Si yo, o sea, yo antes de saber que era trabajo, lo había hecho con la ecuación
complementaria, ¿viste? A de velocidad de cuadrado es igual a velocidad inicial de cuadrado, esa. Sí. Y me dio igual, tipo, fue de casualidad, ¿no? O No, puede ser también. Porque como tenía... van a o sea, ver... Sí, decime. No, perdón, tenía la velocidad y, o sea, tenía el tiempo también, pero no lo puse y como tenía las posiciones y me dio... Sí, porque está bien, porque ustedes cuando vean el módulo que viene van a ver que lo que es trabajo, energía, dinámica y cinemática se relacionan mucho, ¿sí? Entonces sí, porque, o sea, tranquilamente porque tenés todos los datos necesarios. Ah, ok, bueno. ¿Sí? Siempre, nunca hay una única manera de resolver los ejercicios. Y la ecuación complementaria tiene eso de que siempre te salva, en general en casi todos los ejercicios, ¿sí? Sí. Pero sí está bien. Ok, gracias. Bueno, chicos, de nada. Perdón por lo del ejercicio de recién. Hay veces que no sabemos todas las cosas. No hay problema, gracias. Ahora estamos muy quemados también. Gracias, Bien. profe. Bueno, chicos, descansen. Gracias, profe. Aprovechen el fin de Gracias, profe. Buen fin de profe. Que descanse mucho. El descanso no existe en mi vida. Bien. Y ya les prometo que más adelante se va a poner más copado con más cosas relacionadas a las carreras. Estudiar otro no queda. Bien. Bueno, chicos, que tengan lindo fin de chau, chis.